Hola, hola, buenas tardes, buenos días a todos. Bueno, vamos a dictar la segunda parte del curso de Defensa de Red. Es un curso largo que tiene 11 unidades. La clase pasada yo le grabé la clase de la unidad 1 a la 5 y hoy vamos a grabar las clases de la unidad 6 a la 11 de manera tal que el curso ya queda finalizado en el mes de julio y bueno, en agosto comenzamos con otro curso. Les pido por favor que traten de regularizar la cuenta porque hay mucha gente que debe 2, 3 meses. eh, y bueno, yo ya les mandé el mail. Pero de última, digamos, respondan que no van a seguir el curso para que yo le dé de baja. Así que bueno, comencemos con el curso. Voy a compartir pantalla. Bueno, el curso es este. Se llama, en la unidad, el curso se llama Defensa de Red. Y vamos a ver la unidad 6 que es Firewall de políticas basadas en zonas. Bueno, acá, ¿qué es un firewall de políticas basadas en zona? Bueno, este es un firewall que reemplaza, digamos, a lo que son las listas de control de acceso de lo que es los firewall que nosotros conocemos o podemos configurar en el router por un modelo basado en zonas de seguridad. Bueno, esto permite aplicar políticas entre zonas, mejorando la seguridad, simplificando la administración y facilitando la escalabilidad de la red. En pocas palabras, el tráfico entre zonas solo se permite si existe una política autorizada. Bueno, existen dos tipos de firewall basados en zonas. Uno que es, bueno, existen dos tipos de firewall, disculpen. El clásico, que el clásico es donde yo le configuro los ACL, la lista de control de acceso. Acuérdense que la lista de control de acceso es una regla que tiene el router, que cuando viene un paquete, el router ve si se aplica la regla. Si la regla se aplica, lo deniega o lo permite. Y el otro es basado en zonas donde tenemos distintas zonas. Tenemos zona LAN, podemos tener zona demilitarizada, podemos tener la zona de Internet, en donde, digamos, se aplica ya un firewall basado en zonas y esa configuración del firewall basada en zonas se las configura, digamos, en las interfaces. Por acá tenemos los beneficios principales de lo que es un software de un firewall basado en zona. No depende de la sede. La política predetermina de negar todo excepto lo permitido. Bueno, esto ya también lo vimos. Nosotros cuando configuramos un firewall, por defecto, implícitamente está denegado todo, ¿no? Tiene mayor organización y facilidad de administración, mejor documentación y escalabilidad y es compatible con interfaces físicas y virtuales. Topologías básicas de zonas de seguridad. Bueno, el firewall de políticas basadas en zonas, las interfaces se agrupan en zonas de seguridad. Las más comunes son el public zona, que vendría a ser Internet, la private zona, que vendría a ser la LAN, y también puede existir una zona desmilitarizada en donde podemos tener servidores web o servidores de correo electrónico, donde se ubican los servidores públicos. El firewall controla únicamente el tráfico entre estas zonas mediante políticas de seguridad, mientras que el tráfico dentro de una misma zona está permitido por defecto. Bueno, acá tenemos las tres zonas que normalmente hay en una red, que es la zona pública, que es Internet, la zona desmilitarizada, en donde tenemos servidores de acceso con IP pública, digamos, dentro de la organización con IP pública, y la zona privada, que vendría a ser las LAN. Y bueno, acá la diferencia es que dentro de esta zona todo está permitido. Acá todo está permitido, acá todo está permitido. Pero cuando yo mando tráfico de acá para otra zona, ahí comienzan, digamos, las delimitaciones o los controles, ¿no? Bueno, acá hay algo importante que recalcar, que nos dice que el funcionamiento de la política solo controla el tráfico entre zonas. El tráfico dentro de una misma zona está permitido por defecto. Si una nueva interfaz se agrega a una zona existente, hereda automáticamente las políticas de esa zona. Eso es muy importante. Ventajas operativas de lo que es un firewall basado en zona. Bueno, una de las principales ventajas del firewall basado en zona es que organiza las políticas de seguridad de forma más clara y escalable. Primero identifica el tráfico, lo marca, es decir, match. Luego le aplica el polymap, que vendría a ser las políticas de seguridad. Y finalmente ejecuta la acción inspect para inspeccionar y permitir pass para permitir sin inspección y drop para bloquear el tráfico. Esto facilita la administración y mejora la seguridad de la red. Bueno, entonces fíjense que en un firewall basado en zona tenemos el flujo que vendría a ser el match, que es marcar el paquete, luego, digamos, fijarse, digamos,
la política de zona o las políticas, digamos, definidas, es decir, qué es lo que va a hacer si es que se cumple alguna condición, y luego la acción, ¿no? Es decir, si lo va a permitir, si lo va a permitir el tráfico y lo va a inspeccionar, o si va a permitir el tráfico sin inspección o lo va a dropear, es decir, lo va a bloquear, digamos, ¿no? Esto, digamos, las ventajas que tiene es mayor escalabilidad, configuración más sencilla, políticas fáciles de interpretar, inspección unidireccional y facilidad futura de ampliaciones de la red. Bueno, esto es importante recalcar que mucha gente cuando doy este tema me dice, profe, pero esto es en Cisco. No, no es en Cisco, nada más es un concepto genérico que lo pueden aplicar con cualquier router que sea administrable, ¿no? Es decir, cualquier router que sea administrable pueden configurar listas de control de acceso o también tiene, digamos, una línea con firmware específico para hacer firewall política basada en zona, en donde pueden hacer configuraciones, digamos, por zona. Bueno, vamos a diseño de una política basada en zona, de un firewall con política basada en zona. Bueno, la implementación de un firewall con política basada en zona se sigue 4 pasos. Primero se definen las zonas de seguridad. Luego se establecen las políticas indicando qué tráfico se permite, inspecciona y bloquea. Y después se diseña una infraestructura física y finalmente se adaptan las políticas a las necesidades de la red, como acceso a Internet, a la zona desmilitarizada o alta disponibilidad. Un buen diseño garantiza la red más segura y fácil de administrar. Bueno, acá tenemos los distintos pasos. En el primer paso, bueno, se definen las zonas. Que voy a tener una zona LAN, una zona WAN, una zona demilitarizada, una VPN, un management. Luego defino las políticas entre zonas, qué tráfico voy a permitir, qué tráfico voy a inspeccionar y qué tráfico voy a bloquear. Luego se aplican esas políticas a las interfaces, es decir, se diseñan las interfaces físicas, es decir, a qué interfase física se va a aplicar, a qué VLAN se va a aplicar, a qué enlaces, a qué equipos. Y 4, se identifican los requisitos específicos de comunicación, es decir, la LAN puede tener acceso a Internet, los servidores pueden ser públicos, el firewall es redundante, digamos, distintos tipos de políticas, ¿no? Funcionamiento de un firewall basado en zona. Bueno, acá un firewall con políticas basadas en zona controla el tráfico según la zona de origen y la zona de destino. Para ello utiliza 5 componentes: el Security Zone, el Class Map, el Policy Map, el Solid Pair y el Service Policy. Cuando un paquete llega a un router, el router identifica las zonas involucradas, busca las políticas correspondientes y decide si se inspecciona, permite o bloquea el tráfico. Si no existe un pair zona, el tráfico entre las zonas se bloquea por defecto. Bueno, acá tenemos los componentes principales, digamos, de un funcionamiento de una política de un firewall basado en zonas. Tenemos el Security Zone, que agrupa las interfaces con el mismo nivel de confianza, el Class Map, que identifica el tráfico mediante protocolo o ACL, el Policy Map, que define acciones que se aplican al tráfico, el Zone Pair, que relaciona dos zonas para aplicar una política, y el Service Policy, que asocia las políticas a un Zone Pair. El paquete ingresa a la interfaz, bueno, en este caso Cisco identifica la zona de origen, identifica la zona de destino, busca el Solid Pair correspondiente para aplicar y aplica el Polymap configurado. Funcionamiento de lo que es el firewall con políticas basadas en zonas. Bueno, el funcionamiento es muy simple. Cuando un paquete llega al router, el router identifica la zona de origen y la zona de destino. Bueno, eso ya lo vimos, busca el zone pair. Bueno, esto sí lo vimos, es el mismo. Sí, bueno, repetí la diapositiva, perdón. Acciones de un firewall basado en zonas. Bueno, esto que habla de 3 acciones principales: tráfico, inspección. Bueno, acá decimos que un firewall basado en zonas puede realizar 3 acciones: inspeccionar, que inspecciona la conexión y permite automáticamente el tráfico de respuesta; el pass, que permite el tráfico sin inspeccionarlo porque el retorno requiere otra política; y el drop, que bloquea completamente el tráfico. La acción elegida determina el nivel de seguridad entre zonas. Bueno, la diferencia entre el inspect y el pass es que el inspect es ida y vuelta, es decir, inspecciona el tráfico y mantiene una tabla de estado, es decir, un stateful inspection, y permite automáticamente el tráfico de respuesta. Es decir, que si una LAN, si una PC de mi LAN solicita acceso a Internet, eso se cachea acá
Y cuando vuelve el paquete, el firewall dice, yo pedí esa página, sí, listo, lo deja entrar. Ese es IPEX. El PAS no, el PAS solamente da permiso de salida, pero cuando vuelve, si no hay una regla explícita, lo deniega. Y el drop, digamos, directamente solicita y cuando vuelve, lo niega, ¿no? Bueno, acá tienen un cuadrito que, digamos, le va a aclarar más, digamos, las acciones. Reglas de tráfico, de tránsito y set zoning en Cisco. Bueno, esto habla de que en los routers con políticas basadas en zona, el tráfico entre zonas solo se permite si existe un pair zone, digamos, un par de zonas y un map policy, una política mapeada asociada. De lo contrario, se bloquea por defecto. Además, el safe zone representa el propio router y protege servicios como el SSH, el HTTPS, el SNMP y los protocolos de enrutamiento. Por seguridad, solo debe habilitarse los servicios de administración estrictamente necesarios. Bueno, acá nos dice que el tráfico entre dos zonas diferentes debe existir un SOIM par. Es decir, cuando yo estoy mandando tráfico de una zona a otra, debe existir un SOIM par. Debe haber una política de map asociada, digamos, y si no existe una política, Cisco bloquea por defecto todo el tráfico. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de LAN a Internet está permitido mediante IPEX. ¿Por qué? Porque el IPEX, acuérdense que cachea y hace el establishment, ¿no? De entre Internet y LAN está bloqueado, y entre la LAN y la zona desmilitarizada está permitido. Configuración de un Cisco basado en zonas. Bueno, la configuración de un router con políticas basadas en zonas sigue 5 pasos. Primero se crea la zona de seguridad, luego se identifica el tráfico a controlar, después se definen las acciones mediante polymap o se crea un zone pair para relacionar las zonas y por último se asignan las interfaces de cada zona. Finalmente se verifica la configuración con comandos show y pruebas de conectividad. Bueno, acá tenemos bien claro cada uno de los pasos. Fíjense que lo primero que hago es definir o crear la zona de seguridad. Bueno, una LAN, una zona demilitarizada, una WAN. Luego identifico el tráfico que deseo controlar, es decir, el tráfico web, por ejemplo, voy a controlar, digamos, en este caso voy a permitir todo tráfico de TCP a cualquier host a cualquier host con número de IP 192.168.20.10 y ECO 80. O sea, ECO 80, acuérdense que es HTTP. Y este 443 que es HTTPS, es decir, todo el tráfico que vaya a este servidor con HTTP o HTTPS lo voy a permitir. Definir las acciones sobre el tráfico. Es decir, acá voy a crear un class map de tipo web class, digamos, donde voy a marcar todos los paquetes web, digamos, ¿no? Y acá crear las pair zona, que vendría a ser la zona de seguridad, en donde voy a crear que el origen va a ser la LAN, el destino va a ser la WAN, y voy a aplicar una web policy, debería ser, digamos, una política de servicio de inspección. Y luego va a asignarse a qué interfase se va a asignar esa política definida, ¿no? Y bueno, obviamente existen comandos para verificar como el Job Pair Zone Security, el Job Policy Map, Tip Inspection Zone Par, el Job Class Map Tip Inspection, el Job Running Config. Bueno, estos serían, digamos, y el PIN y el Tracer Router serían como herramientas para hacer la verificación. Bueno, los primeros pasos para configurar una firewall basada en zonas será un firewall con política basada en zonas, son crear las zonas de seguridad, identificar el tráfico mediante el class map y definir acciones como el polymap. Finalmente, el firewall ejecutará una de las tres acciones, inspect, pass o drop, según la política configurada. Bueno, acá lo que hacemos en el primer paso es crear las zonas, ya sea será una LAN, será una WAN, una zona demilitarizada, una VPN. En el segundo paso definimos el tráfico, si vamos a utilizar ClassMap para identificar los protocolos HTTP, HTTPS, DNS y SMP con el ClassMap, digamos, que vamos a marcar. En el tercer paso van a hacer un inspect, digamos que es ida y vuelta, el pass que es solamente ida y el drop que es bloquear. Bueno, eso después quedan los cuatro pasos 4 y 5. En los pasos 4 y 5, los pasos finales se crean zonas pair que relacionan una zona de origen con una zona de destino y las asocian con una política de seguridad
Luego se hacen las interfaces a cada zona y se verifica la configuración con el comando show. Recuerden que si no existe una sidebar o una política asociada, el tráfico entre zonas será bloqueado por defecto. Bueno, en el paso 4 creamos una zone par, digamos, que vendría a ser un- una regla que va a definir cómo va a ser el tráfico entre zonas, entre la LAN y la WAN, por ejemplo. Por ejemplo, acá yo le estoy diciendo que vamos a inspeccionar todo el tráfico entre la LAN y la WAN. En el paso 5, bueno, asignar a las interfaces, digamos, el security, cada una de las zonas, ¿no? Asociar las zonas con las interfaces físicas. Ese vendría a ser el quinto paso. No sé, ese vendría a ser el quinto paso. Y bueno, después ya tenemos la unidad 7 que habla de seguridad en la nube. Eh, bueno, digamos, acá no es tan complicado ya. La más complicada son las unidades 5 y 6 que hablan de firewall con política basada en zonas, porque no es muy común, digamos, para un administrador de red. Estos conceptos, digamos, se aplican mucho en grandes organizaciones y bueno, te vuelvo a repetir, no solamente el concepto es de router Cisco, sino también pueden trabajar con cualquier tipo de firewall, eh, MikroTik también puede ser Fortinet, con cualquier tipo de router administrable. Bueno, vamos a virtualización y computación en la nube. La virtualización permite ejecutar máquinas virtuales sobre el mismo servidor físico mediante un hipervisor, optimizando el uso del hardware y reduciendo costos. Cuando estos recursos se ofrecen a través de Internet, hablamos de computación en la nube, que brinda servicios escalables, alta disponibilidad y acceso de cualquier lado. Bueno, en este caso Cisco ofrece, digamos, un cloud, que es el Hyperflex, después está el Intersight y el Security Cloud para administrar estos entornos de forma segura. Bueno, como ya creo que en algún momento lo vimos, nosotros tenemos un solo servidor físico y en ese servidor físico instalamos un hipervisor, un SXI, que SXI lo que hace es como un gestor, es decir, sobre SXI van los sistemas, las máquinas virtuales y sobre esa máquina virtuales van los sistemas operativos y el SXI lo que hace es supervisar cada máquina virtual y cada máquina virtual puede tener distintos hardware que es virtual y distintos software y distintas aplicaciones. ¿Esto qué ventaja tiene? Que, bueno, tienen un gestor, ¿no? Un administrador que es el SXI, que me permite gestionar, digamos, estas máquinas virtuales y cuando una máquina virtual deja de funcionar, el SXI detecta y saca las aplicaciones de acá en tiempo real y las instala en otra máquina virtual de tal manera que los usuarios nunca ven que se cayó ese servidor. Bueno, optimiza el rendimiento del hardware, reduce el costo de infraestructura, facilita la administración de servidores, permite crear máquinas virtuales de forma rápida y mejora la continuidad de negocio. Obviamente que yo puedo crear, sin apagar este servidor físico, puedo crear acá otra máquina virtual sin ningún problema o las máquinas virtuales que yo necesite, digamos, ¿no? Bueno, Cisco ofrece Cisco UX, digamos, como soluciones de virtualización, porque este concepto de virtualización cuando se sube a la nube pasa a ser el cloud o vendría a ser la computación en la nube, ¿no? El Cisco HyperFlex y el Cisco Intersight, digamos. Computación en la nube y principales amenazas. Bueno, la computación en la nube ofrece tres modelos de servicios, el IaaS, el PaaS y el SaaS. Según el nivel de recursos que necesita la organización, aunque brinda escalabilidad y acceso desde cualquier lugar. También presenta riesgos como robo de credenciales, ransomware, ataque de negación de servicio distribuido y configuraciones incorrectas. Por eso es fundamental aplicar buenas políticas de seguridad y soluciones como el Cisco Security Cloud o el Cisco Umbrella para proteger los entornos cloud. Bueno, acá nos dice que tenemos tres modelos de computación en la nube, el IaaS, que es infraestructura como servicio, que proporciona servidores y almacenamiento de redes virtuales. Un ejemplo de ello, tenemos lo de Cisco y tenemos el Azure de Microsoft. El PaaS, que ofrece plataformas para desarrollar y desplegar aplicaciones. Bueno, tenemos el Google Cloud, el App Engine, el Azure Engine, bueno, el Azure App Service. Y el SaaS, que permite utilizar aplicaciones directamente de Internet, como el Webex, el Microsoft 365 y el Google Workspace. ¿Cuáles son las principales amenazas? Bueno, robo y credenciales de acceso no autorizados, configuraciones incorrectas del servicio cloud, pérdida o filtración de información, ataques de ransomware, ataque de negación de servicio distribuido, vulnerabilidad en máquinas virtuales y contenedores, y errores humanos y mala configuración.
Dominios de seguridad de la computación en la nube. Bueno, el Cloud Security Alliance define 14 dominios de seguridad que sirven como guía para proteger los entornos de computación en la nube. Estos dominios abarcan aspectos como la gestión de identidades, protección de datos, redes, aplicaciones, monitoreo y respuesta a incidentes. Cisco implementa estas buenas prácticas mediante soluciones como Cisco Security Cloud, Umbrella, Duo y Security Firewall, ofreciendo una protección integral para nubes públicas, privadas e híbridas. Bueno, el tema de la computación en la nube es, bueno, qué tan seguro es, ¿no? Para proteger nuestra información. Bueno, y acá tenemos los 14 dominios que eso lo pueden ampliar, digamos, para que le dé una referencia de cómo funciona o si conviene o qué proveedor de computación en la nube elegir, ¿no? Gestión de identidades de acceso, es decir, cómo gestionan los accesos, gobierno y cumplimiento, es decir, si tiene normas eh, y regulaciones, gestión de riesgos, cómo administran los riesgos, la protección de datos, cómo es la protección de datos, gestión de aplicaciones, cómo se gestionan las aplicaciones, si hace algún tipo de cifrado, la seguridad en la red, las configuraciones de gestión y recursos, la gestión de cambios y de vulnerabilidades, cómo se maneja, la seguridad en las máquinas virtuales y contenedores, el monitoreo de registros, la continuidad de negocios, la respuesta a investigación e incidentes y cómo son los usuarios finales, digamos, ¿no? Bueno, Cisco ofrece, digamos, para los proveedores de computación en la nube, el Cisco Security Cloud, el Cisco Umbrella, el Cisco Duo, el Cisco Security Firewall. Los objetivos de este dominio son proteger la información almacenada en la nube, reducir riesgos de ciberseguridad, garantizar el cumplimiento normativo, asegurar la continuidad de negocios e implementar controles de seguridad estandarizados. Principales dominios de seguridad de la nube. Bueno, algunos de los más importantes que nosotros mencionamos recién, tenemos la arquitectura del concepto de cloud, define modelos de servicio como qué voy a implementar, un IaaS, un PaaS, un SaaS y la arquitectura de la nube. Gobernanza y gestión de riesgos, permite identificar, evaluar y mitigar riesgos de seguridad. Cumplimiento y auditoría, garantiza el cumplimiento de normativas como la ISO 27001, que este es de protección de información. El NIST y el GDPR, bueno, el NIST, digamos que es una norma, digamos, una regulación de Estados Unidos, ¿no? Y el GDPR es de protección de datos personales. Gobernanza de la información, controla el ciclo de vida de los datos y su clasificación. Continuidad de negocios, asegura la disponibilidad de los servicios mediante planes de recuperación ante desastre, que es lo que vendría a ser el disaster recovery. La seguridad de infraestructura, protege servidores, redes de almacenamiento y servidores virtualizados. Y la virtualización y contenedores, asegura máquinas virtuales, hipervisores, plataformas como Docker e Kubernetes. Seguridad en infraestructura de la nube. Bueno, acá la seguridad en infraestructura de la nube consiste en proteger servidores, redes de almacenamiento e hipervisores mediante múltiples capas de seguridad como el cifrado, el control de acceso, el monitoreo continuo y la segmentación de red. Cisco implementa esta protección con soluciones como el Security Firewall, el Security Overload y el Security Network Analytics. Bueno, esto habla de, digamos, cuáles son los componentes a proteger, ¿no? En la computación en la nube. Y tenemos servidores físicos, redes de dispositivos, sistemas de almacenamiento, hipervisores, y ¿qué vamos a hacer? Definir varias capas de seguridad, como por ejemplo un cifrado de datos, que vamos a utilizar TLS, SSL o el reposo, el AE256 como algoritmo de encriptación. Control de acceso, si vamos a aplicar política de mínimo privilegio o autenticación multifactor. Monitoreo continuo, si vamos a utilizar una SIEM. Acuérdense que la SIEM es un sistema de información de eventos, de manager de eventos, como o log o análisis de corporativo. Bueno, esto, digamos, ahora con lo que es la inteligencia artificial y la machine learning ya es en tiempo real, ¿no? Protección con sistemas de detección de intrusos o sistemas de prevención de intrusos, respaldo y recuperación y alguna norma que vamos a aplicar, digamos, ¿no? Que estas son normas estándares internacionales, algunas aplicadas a protección de datos personales, otras aplicadas a tarjetas de crédito y otras aplicadas a sistemas de seguridad social o de salud, digamos, ¿no? Responsabilidad de seguridad en la nube. Bueno, en la nube se utiliza un modelo de responsabilidad compartida. El proveedor cloud protege la infraestructura física, mientras el cliente es responsable de proteger sus usuarios, configuraciones, datos y aplicaciones. La responsabilidad varía según el modelo, ya sea IaaS, PaaS o SaaS.
por lo que es fundamental aplicar buenas prácticas como autenticación multifactor o cero confianza y cifrado en la información. Bueno, las responsabilidades son compartidas, como dice acá. Del lado del proveedor, tiene que asegurarse la seguridad de los datos, la infraestructura física, las redes y el hardware, los hipervisores y la disponibilidad de servicios. Del lado del cliente, la gestión de usuarios, las configuraciones de servicios, la protección y cifrado de datos, la actualización de sistemas operativos y aplicaciones y la definición de políticas de acceso y respaldo de información. Desarrollo de aplicaciones seguras. Bueno, el desarrollo seguro de aplicaciones incorpora controles de seguridad durante el ciclo de vida del software, desde el diseño hasta el mantenimiento. Este incluye validar entradas, aplicar autenticación segura, realizar pruebas de seguridad y mantener el código actualizado con el objetivo de reducir las vulnerabilidades y proteger las aplicaciones de sus orígenes. Bueno, acá están todas las técnicas de codificación segura, digamos, cuando vamos a desarrollar un software e implementarlo en la nube. eh, tenemos validar todas las entradas de los usuarios, evitar uso de contraseñas codificadas, eh, utilizar consultas parametrizadas para prevenir el SQL injection, implementar autenticación y autorizaciones robustas, manejar correctamente los errores y excepciones, mantener actualización y bibliotecas y dependencias, aplicar el principio de mínimo privilegio que es el Zero Trust, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más? Nada más. Validación de entradas. Bueno, para desarrollar aplicaciones seguras, primero se deben validar todas las entradas del usuario para evitar ataques de SQL injection y XSS. Luego se aplican las reglas de validación y los controles de integridad como funciones hash y firmas digitales para garantizar que los datos no sean modificados. En resumen, validar y proteger la información es fundamental para la seguridad de cualquier aplicación. Entonces tenemos la validación de entradas como primera medida. eh, Como segunda medida, las reglas de validación. Como tercera medida, los controles de integridad, digamos, ¿no? Estado de los datos. Bueno, eso también ya lo vimos. Vimos que los datos pueden encontrarse en tres estados: en reposo cuando están almacenados, en tránsito cuando viajan por la red y en uso cuando están siendo procesados por una app o una aplicación. Cada estado requiere mecanismos de protección específicos como cifrado, control de acceso y monitoreo para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Bueno, acá tenemos los tres estados. En reposos son datos almacenados en discos duros, base de datos, servidores. Podemos aplicar cifrado de los discos, control de acceso, copias de seguridad, gestión de claves. Los datos en tránsito son los que circulan por la red y podemos aplicar TLS o CCL, IPsec, VPN o SSH. Y los datos en uso son los que están siendo usados por una aplicación y podemos resguardarlo a través de control de acceso, gestión de memoria, monitoreo de procesos y entornos de ejecución seguros. Criptografía, creo que, no, sí, este es un tema de esta unidad. Todavía no pasamos a la unidad 8, pero la unidad 8 es criptografía. Bueno, la criptografía protege la información mediante algoritmos matemáticos para garantizar la confidencialidad, integridad, autenticación y el no repudio. Existen dos tipos principales: la criptografía simétrica, que utiliza una sola clave, y la asimétrica, que utiliza una clave pública y una privada. Se aplica a las tecnologías como HTTPS, VPN, certificados digitales y firmas digitales para proteger las comunicaciones. Bueno, entonces, acá tenemos que la criptografía es proteger, digamos, la confidencialidad o garantizar la integridad, la autenticación y el no repudio. Lo podemos hacer a través de criptografía simétrica, que es una sola clave, que la conoce el origen como el destino, y una criptografía simétrica que tiene una clave pública que la conoce el origen y el destino, y una clave privada que solamente la conoce el origen y solamente el destino. Hashing y integridad de datos. Bueno, cuando hablamos de hashing e integridad de datos, estamos hablando que hashing, ya vimos que es una función matemática que, digamos, se le aplica a los datos y es irreversible, es decir, va en una sola dirección, no se puede revertir, digamos, ¿no? Permite verificar si un archivo fue modificado y siempre que hablamos de hash, estamos hablando de integridad. Un pequeño cambio en un hash, digamos, genera un hash completamente distinto y se pueden utilizar distintos algoritmos de hash como el SH256, el 384, el 512 y el SH3, el SH3.
Se usa en firmas digitales, certificados, contraseña y verificación de integridad de archivos. Protección de máquinas virtuales. Bueno, acá estamos hablando que las máquinas virtuales ejecutan aplicaciones críticas y deben protegerse. Las principales amenazas son el malware, el robo de credenciales, los accesos no autorizados y las vulnerabilidades. Las buenas prácticas son actualizar el sistema, usar autenticación multifactor, el mínimo privilegio y copia de seguridad. Y ahora sí, la unidad 8. La unidad 8 es criptografía, que también es larga. Bueno, acá habla de la confidencialidad, que garantiza que solo los usuarios autorizados accedan a la información. El cifrado simétrico, que utiliza una única clave para cifrar y descifrar los datos. Es rápido y eficiente, pero la clave debe mantenerse protegida. Los algoritmos recomendados son AES, 3Ds y AES, 3Ds y Cha-Cha-Cha 20. Este no lo conozco. Bueno, el cifrado asimétrico utiliza dos claves, una pública y una privada, garantiza la confidencialidad, autenticación e integridad de la información, permite el uso de firmas digitales para verificar la identidad del emisor, y los algoritmos más utilizados son el CCA, el RCA, el SCC, que es el Encrypting Curve Cryptography, y el GAMAL, que estos son más que nada para proteger, digamos, la autenticación, sería, ¿no? Más utilizados para confidencialidad, disculpen, confidencialidad, autenticación e integridad. Intercambio seguro de claves. El Diffie-Hellman permite que dos dispositivos generen una clave secreta compartida sin transmitirla por la red. Se utiliza para establecer comunicaciones seguras sobre redes inseguras. La clave generada se usa posteriormente con AES u otro cifrado simétrico. Es ampliamente utilizado en VPN y en SSH. La esteganografía, que es una técnica que oculta la información dentro de imágenes, audio o video. Su objetivo es esconder la existencia de un mensaje, del mensaje, no cifrarlo, es decir, no lo cifra, sino que lo oculta. Puede utilizarse para ocultar malware o información confidencial y se recomienda analizar archivos sospechosos con herramientas de seguridad y aplicaciones. Integridad y autenticidad. Bueno, siempre que hablamos de integridad, estamos hablando de que garantiza que los datos no fueron modificados. La autenticidad verifica que la identidad del emisor es auténtica a través de firmas digitales y se protege a través de hash, HMAC, certificados digitales o TLS o IPsec. Se utiliza en HTTPS, en VPN, en SSH y comunicaciones seguras. Funciones hash, bueno, eso ya habíamos hablado de que son funciones para proteger la integridad, convierte los datos en un valor único para verificar su integridad. Propiedades, tamaño fijo, unidireccional y sensible a cualquier cambio. El funcionamiento, el emisor y el receptor calculan el hash. Si coincide, el archivo no fue modificado. Y los algoritmos son el MD5 y el SH1, que ya son prácticamente obsoletos. Y después tenés el SH256, que es el estándar recomendado. Y también tenés SH384, 512 y SH3 con mayor seguridad. Se utilizan para la integridad de los archivos, firmas digitales, certificados, contraseña y blockchain. Funciones hash MD5 SH, bueno, esto lo vamos a pasar porque ya prácticamente están obsoletos. Descifrado hash y salting e implementación. Bueno, un hash no se puede descifrar, solo puede intentar romperse mediante fuerza bruta, diccionario o un write-wall table. El salting agrega un valor aleatorio a la contraseña antes de calcular el hash. El beneficio, la misma contraseña genere hashes diferentes, aumentando la seguridad. Las buenas prácticas es usar bcrypt, script o Argon 2 para almacenar contraseñas en forma segura. Prevención y ataques y buenas prácticas de hashing. Bueno, los principales ataques que sufre el hashing son fuerza bruta, diccionario, railway tables, robo de base de datos, colisiones. Y una buena práctica es utilizar bcrypt, Argon 2 o script, salt único por contraseña, implementación de autenticación multifactor y políticas de contraseñas robustas. Evitar MD5 y ACH1 que están obsoletas. Infraestructura de clave pública. Bueno, ¿qué es el PKI? Bueno, es un sistema completo, es decir, de política, hardware, software y autoridades para gestionar de forma segura claves criptográficas y certificados digitales.
El objetivo principal es garantizar la identidad, la confidencialidad, la integridad y la autenticación. Los componentes claves son una autoridad certificadora que emite y valida y revoca certificados, un repositorio de certificados, certificados digitales con estándar X509, gestión de claves, generación de par de claves públicas y privadas, distribución y almacenamiento seguro, renovación y revocación de certificados, y el ciclo de vida de los certificados son solicitud, emisión, uso, renovación y revocación. Criptografía de clave pública y firmas digitales. Bueno, la firma digital es un mecanismo criptográfico asimétrico que permite verificar la autenticidad, integridad y no repudio de los documentos, software o mensajes. ¿Cómo funciona? El emisor genera un hash de documento. Cifra el hash con su clave privada. El receptor verifica la firma con clave pública del emisor. Compara el hash. Si coincide, el documento es auténtico e íntegro. Los beneficios son verificar la integridad del emisor, garantizar la integridad, evitar modificaciones y proporcionar el no repudio. Las aplicaciones son el Code SNIM, que es firma de software, y certificados digitales. Su uso principal puede ser, por ejemplo, para VPN seguras, TLS o IPsec. Autoridad de certificación y sistemas de confianza. Bueno, ¿qué es una autoridad de certificación? Es una entidad de confianza que emite una firma y administra certificados digitales. La estructura del PKI es que debe existir una root SA, que vendría a ser una raíz de certificado, autoridad de certificación, que es el máximo nivel de confianza. Después existen subordinate SA, es decir, subordinados, digamos, del SA, que emiten los certificados a usuarios y dispositivos. ¿Cuál es el flujo de confianza? Bueno, se emite la solicitud de certificado, la verificación de identidad, luego la verificación de identidad, luego la emisión y la firma de la autoridad de certificación, 4, la distribución y 5, el uso del certificado. ¿Cuáles son los beneficios de tener un certificado digital? Autenticación segura, firma digital, no repudio y comunicaciones cifradas. Integridad, interoperabilidad, inscripción y revocación de seguridad de certificados. Bueno, la interoperabilidad, los certificados siguen el estándar X509, lo que permite que los dispositivos y aplicaciones de diferentes fabricantes confíen entre sí. El ciclo de vida de los certificados está en la solicitud primero, luego la verificación de identidad, que vendría a ser la autenticación, luego la firma, digamos, de la autoridad de certificación, que vendría a ser la emisión, luego el uso, que vendría a ser la autenticación, el cifrado, la firma digital, y luego la revocación, que puede ser cuando expiró, digamos, ¿no? Después tenemos la unidad 9, que, bueno, la unidad 9 habla de syslog y NTP. Bueno, el syslog es un protocolo que recolecta y centraliza los logs de un router, de un switch o un firewall y servidores. Es decir, un syslog que vendría a ser un servidor de logs que toma todos los logs que vendrían a ser registros de eventos que producen los routers, los servidores, los firewall. El NTP es un protocolo de uso horario, digamos, por lo tanto se utiliza para sincronizar la hora exacta en todos los dispositivos de red. ¿Cuál es la importancia? Bueno, el SIGINT-log hace monitoreo y auditoría y detección de incidentes. El NTP registro con tiempo preciso y correlaciones de eventos. La idea es que el NTP esté sincronizado con el servidor SIGINT-log. Bueno, el DNS ya vimos muchas veces que es un sistema que traduce los nombres de dominio a números de IP. El funcionamiento es cuando un cliente consulta el dominio, el servidor DNS busca la IP, devuelve la IP al cliente y se establece la comunicación. Existen caché DNS, digamos, en la computadora, en el router, y después ya existen también tipos de registro DNS que eh, el A es IPv4, el 4A es IPv6, el CNAME es alias, el MX es correo, el NS es servidor DNS y el PTR son resoluciones inversas. ¿Cuáles son los riesgos de los ataques DNS? El DNS spoofing, el cache poison, el DNS tunneling y el ataque de negación de servicios. Eh, Después tenemos los que son protocolos de correo electrónico, que eso vemos el SMTP y el POP3 y el IMAP, digamos. El ACL, NAT y PAT de Cisco, que bueno, nosotros ya habíamos visto que las ACL son listas que permiten permitir o denegar, digamos, el tráfico entre router. Existen dos tipos de ACL, las estándares, que filtran por IP origen, las extendidas que filtran por IP origen, IP destino, protocolo origen, protocolo destino. El NAT y el PAT, que son, digamos, técnicas para traducir las IP privadas a IP públicas. Bueno, la que más utilizada es PAT,
que utiliza el overload, que digamos multiplexa el número de IP por el número de puertos, que son 65.535 puertos. Después tenemos encriptación, tunelización, redes P2P y turbalanceo de carga. Bueno, la encriptación protege los datos AES sobre RSA, la encapsulación agrega encabezados, la tunelización crea un canal seguro sobre redes públicas. Existen, digamos, ejemplos como VPNsec, CCL, TLS, VPN. Cuando hablamos de redes P2P y Tor, los redes P2P son dispositivos que se comunican directamente, la ventaja es la distribución eficiente, el riesgo es malware y fuga de datos, y el Tor proporciona anonimato. El uso es la privacidad y el riesgo es usado por los ciberdelincuentes. El balanceo de carga distribuye el tráfico entre varios servidores para mejorar el rendimiento y la disponibilidad. Existen algoritmos comunes como el round robin, el last connection y el IP hash. Los beneficios son la alta disponibilidad, la escalabilidad y el mejor uso de recursos. Datos de alerta y sesiones de ciberseguridad. Bueno, esto ya vendría a ser la unidad 10. Cuando hablamos de datos de alerta, estamos hablando de eventos generados automáticamente cuando se detectan actividades sospechosas o ataques. El contenido principal puede ser fecha y hora, IP origen, IP destino, el tipo de usuario, el tipo de amenaza, la severidad y la acción tomada, que puede ser bloqueado, permitido o observación. Cuando hablamos de datos de sesión y transacción, es información sobre la comunicación entre dispositivos sin almacenar el contenido completo. El contenido principal es IP origen y destino, puertos, protocolos, duración, cantidad de paquetes, aplicación. Las aplicaciones para esto son monitoreo de tráfico, análisis de comportamiento, investigación de incidentes y detección de amenazas, digamos. Captura completa de paquetes. Bueno, cuando hablamos de esto, estamos hablando de un sniffer, ¿no? Es decir, captura completa de paquetes, registra el contenido íntegro de los paquetes para análisis detallado. Bueno, el más conocido es el Bullshark. También existe el TCDump, el Security Cisco, el Security Firewall Cisco. Las ventajas son investigación de incidentes, análisis de malware, diagnóstico forense. Eh, Datos estadísticos resumen el comportamiento del tráfico sin almacenar el contenido completo. Las métricas comunes son el uso de ancho de banda, los protocolos de aplicaciones más usados, las conexiones activas, el tráfico por usuario, la latencia y pérdida de paquetes. Los beneficios son detección de tendencias, optimización de red y planificación de capacidades. Registros host syslog y registros del servidor. Bueno, los registros de host, que vendrían a ser los hotlog, son eventos generados por el sistema operativo, ya sea Linux o Windows. Ejemplos: inicio de sesión, cambio de configuración, error del sistema. Los syslogs son protocolos estándares para centralizar el log de router, switch, firewall y servidores. Los beneficios son el monitoreo en tiempo real, la auditoría, la correlación de eventos y detección temprana de incidentes. Los registros del servidor son logs generados por servicios específicos como web, base de datos, DNS, DHCP. Y bueno, las buenas prácticas: centralizar el log, proteger los servidores syslog, definir política de retención y monitoreo y analizar periódicamente. El SIEM, que ya habíamos visto muchas veces, que es una plataforma que recolecta, normaliza, correlaciona y analiza registros de múltiples fuentes para detectar amenazas de seguridad, todo en tiempo real. El funcionamiento principal son la recolección de log, que pueden venir de router, de switch, de firewall, de servidores, la normalización y el almacenamiento, que vendría a ser la estandarización, la correlación de eventos, el agrupamiento, la detección de anomalías, es decir, qué es lo que pasó, y la generación de alertas y reportes. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, la visibilidad centralizada, la detección temprana de ataques, la automatización de respuestas, el cumplimiento normativo y el análisis forense. Visibilidad, aplicaciones y registro de contenido. Bueno, cuando hablamos de visibilidad de aplicaciones, identifica qué aplicaciones usan el ancho de banda independientemente del puerto. Los beneficios son detectar app no autorizada, priorizar tráfico e implementar calidad de servicio, optimizar ancho de banda y mejorar la seguridad y cumplimiento. Registros de filtro de contenido registran la navegación web, es decir, a qué URL estoy accediendo, desde qué usuario, qué categoría, qué acción, permitido, bloqueado. Registros de dispositivos. Bueno, esto habla de los registros de Cisco, como por ejemplo los routers, los switches, los firewall,
genera logs de sesiones por cambio de configuraciones, estados de interfaces y eventos de seguridad. Los proxy logs registran solicitudes de usuarios a Internet. Los firewall de próxima generación ofrecen visibilidad profunda con DPI, que es inspección de paquetes, control de aplicaciones, IPS, prevención de malware y filtrado web. Y la visibilidad completa combinan el NetFlow, digamos, con los firewall logs para un panorama total. ¿Cuáles son los beneficios? Visibilidad completa de la red, detección temprana de amenazas, respuestas rápidas, cumplimiento normativo y optimización de rendimiento. Bueno, todo esto tiene que ver con lo que es los cursos que vamos a continuar, es donde vamos a ver Splunk, que es una plataforma que compró Cisco, que nos permite hacer monitoreo en tiempo real de los logs. Y eso nos permite hacer detección temprana de amenazas, ¿no? Es decir, antes que sucedan, digamos, las amenazas. Eh, Fuentes de alerta y modelo de capa. Bueno, la fuente de alerta y modelo de defensa de capas, capas principales, el perímetro, donde están los firewall y VPN, la red, donde están los sistemas de detección de intrusos, sistema de prevención de intrusos, el endpoint, que vendría a ser el host, los servicios cloud, los usuarios de identidad y los datos y aplicaciones. La fuente de alertas, firewall, sistema de detección de intrusos, sistema de prevención de intrusos, endpoint, cloud, usuarios, aplicaciones, servidores, dispositivos Cisco, herramientas de seguridad, los beneficios, mayor visibilidad, detección temprana, redundancia de controles y mejor respuesta ante incidentes. 11. Fuentes de alerta y modelo de defensa de capas. Bueno, el modelo de defensa de profundidad es la estrategia de múltiples capas de seguridad que actúan juntas para proteger la red. Las capas principales son el perímetro, la red, el endpoint, los servicios cloud, los usuarios e identidades, los datos y aplicaciones. Fuente de alerta, firewall, sistema de detección de intrusos, endpoint, cloud, usuarios, aplicaciones. Los beneficios, visibilidad total, detección temprana, redundancia de controles, mejor respuesta a incidentes. Bueno, Cisco ofrece soluciones como el Security Firewall, el Umbrella, por ejemplo. Herramientas de detección y análisis de alerta. Eh, bueno, las herramientas de detección recolectan datos de syslog, de NetFlow, de firewall, de sistema de prevención de intrusos, de detección de intrusos, de endpoint, de cloud service. Herramientas de análisis, el SIEM, que es digamos, el manager de eventos, el sistema de información de manager de eventos, que hace la correlación y análisis de eventos, el XDR, que hace detección, investigación y respuesta extendida, el Steel Watch, análisis de comportamiento, y el Wireshark, que es análisis de paquetes. Generación de alertas y registros SNORT. Bueno, la generación de alertas se produce cuando una herramienta de seguridad detecta un comportamiento que coincide con una regla. El SNORT es un motor open source de IDS y IPS, es decir, de detección de intrusos y prevención de intrusos, basado en reglas que inspecciona el tráfico en tiempo real. La estructura básica de una regla SNORT son el alert, que vendría a ser la acción, el protocolo IP y el puerto, el MSG, que vendría a ser el mensaje de alerta, y el SID, que es identificación única. Descripción general de evaluación de alertas. ¿Qué es? Es un proceso en el que el analista revisa una alerta para determinar si hay amenaza real, comportamiento legítimo o falso positivo. El flujo principal, la resolución de alerta, la revisión inicial, el análisis de correlación, la clasificación y la acción. Los factores que se analizan son la severidad, los activos afectados, el origen del evento, el impacto potencial y el contexto. La clasificación, amenaza real, investigar y responder. Legítimo, cerrar. Falso positivo, ajustar las reglas. Métodos de evaluación de alerta. Bueno, ¿qué es? Es el proceso en que un analista revisa una alerta para determinar si esa amenaza es real, comportamiento legítimo, falso positivo. Bueno, esto, método de evaluación de alerta. No, es prácticamente igual. El flujo principal son la recepción de alerta, la revisión inicial, el análisis de la correlación, la clasificación y la acción. Los factores que se analizan son la severidad, los activos infectados o afectados, el origen del evento, el impacto potencial y el contexto. Y la clasificación puede ser amenaza real, que es investigar y responder, legítimo cerrar, falso positivo, ajustar las reglas. Bueno, chicos, con esto he terminado, digamos, el curso de defensa de red. Hay cosas que están actualizadas acá, como por ejemplo la última parte que habla de 100.
que lo vamos a ver en profundidad en otro curso, de 100 específicamente, que son plataformas de management, es decir, de registro de eventos en tiempo real, que es a donde va la ciberseguridad, ¿no? Con todo lo que es inteligencia artificial. Así que bueno, todo esto está grabado en el playlist para que ustedes puedan tener acceso a este curso. Les recuerdo que el curso está hasta el 31 de diciembre con posibilidad de que lo extendamos un año más para que puedan acreditar. Y bueno, les pido que comiencen a acreditar, porque esto vendría a ser el quinto curso, si no me equivoco, y ya vamos a pasar en agosto al sexto curso. Todo esto está en el Drive, digamos, las presentaciones para que las puedan visualizar. Y les recuerdo, por favor, el tema de las cuotas y los que no van a seguir el curso, que se den de baja en el grupo o informen la baja. Así que, buenos días.